Muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a los webinars de Alumina. Hoy nuevamente con ustedes vamos a hablar acerca de un proyecto arquitectónico. Vamos a tener un invitado muy especial el día de hoy. Antes de empezar quisiera contarles a todos las normas del webinar para que todos las tengan claras. Primero contarles que a través de nuestro canal de YouTube, Alumina Arquitectura, ustedes pueden encontrar todos los webinars que hemos realizado durante los últimos meses, entre los que están incluidos desde luego los webinars que hicimos acerca de la normatividad futura, la nueva norma sismo resistente, los que hicimos acerca de productos como fachadas, ventanerías, cerramientos, demás, pero también todos los que hicimos con aliados, como acerca del beneficios del diseño sostenible, diseño acústico. Bueno, hemos hecho un montón de temas muy interesantes que les recomendamos que puedan entrar a nuestro canal de YouTube y verlos directamente. Este webinar que nosotros estamos dictándoles hoy, el que nos va a acompañar el arquitecto Miguel, va a quedar también grabado en el canal de YouTube y ustedes podrán acceder a él cuando lo requieran. Como siempre, las preguntas que les surjan a ustedes a lo largo de la charla, las pueden realizar a través de la sección de preguntas y respuestas que aparece en la derecha de su pantalla. Ustedes allí pueden dejar su nombre, por favor, nos hacen la pregunta, nosotros tan pronto tengamos la oportunidad o al final de la conversación vamos a estar resolviendo las preguntas. Hoy vamos a cambiar un poco el guión de cómo hemos venido desarrollando los webinars, porque precisamente es un webinar acerca de un proyecto arquitectónico, así que muy probablemente vamos a poder interrumpir un poco más a Miguel y hacerle las preguntas que ustedes nos hagan y pues preguntas que nos surjan acerca del proyecto como tal. Así que a partir, digamos, de este webinar y en los webinars siguientes que vamos a estar viendo proyectos arquitectónicos, vamos a poder hacer las preguntas en vivo. Bueno, no siendo más, hoy sí tenemos un tema súper importante, súper chévere. Hoy vamos a hablar de la arquitectura para la gente. Así nuestro expositor quiso titular esta charla y nos va a hablar acerca del proyecto del Centro Cultural de Cajicá. Antes de continuar, me presento, mi nombre es Gabriel Cubillo, yo soy arquitecto de profesión y de vocación. Tengo un poco más de 10 años de experiencia profesional y hoy en día trabajo como el director de la gestión del conocimiento en Alumina. Hoy nos va a acompañar el arquitecto Miguel Ángel Parada. Él es arquitecto de la Universidad Nacional, también cuenta con un poco más de 10 años de experiencia general en diseño, supervisión de edificaciones de muchos usos institucionales, educativas, comerciales, empresariales y demás. Además, también con experiencia en diseño y construcción de casas de campo, y lleva los últimos 8 años trabajando en el taller de Conrad Brunner Arquitectos, donde es el director de proyectos y precisamente del proyecto que vamos a hablar hoy, que es el Centro Cultural de Cajicá, él fue el director. Antes de darle la palabra a Miguel y permitirle que nos hable de él un poco y de Conrad Brunner, quiero hablar un poco acerca de Alumina para los que no nos habían acompañado. Alumina es la empresa pionera en la transformación del aluminio en Colombia. Transformábamos aluminio en perfiles y láminas. Eso ha sido el core de nuestro negocio. Hoy en día decidimos migrar la estrategia y acercarnos un poco más a los clientes, acercarnos más a todas las industrias a las que trabajamos, y lo que hacemos es generar soluciones innovadoras con el aluminio para cada una de las industrias, en este caso la industria de la construcción, que es la que nos reúne hoy en día. Estamos ubicados tenemos en 2 plantas de producción, tenemos una planta en Medellín y otra en Cali, y tenemos oficinas comerciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en Ecuador, en Quito específicamente, en Estados Unidos tenemos en Miami, desde donde atendemos todo el mercado de Centroamérica y Estados Unidos. Como ustedes pueden ver en el mapa, atendemos todas las zonas que están en azul, que es Centroamérica, Estados Unidos y Suramérica, a través de estas oficinas comerciales que tenemos. Contamos con más de 600 clientes a nivel nacional e internacional, más de 1.800 proveedores y aliados, y tenemos más de 1.000 personas como colaboradores. Alumina es una empresa de capital colombiano, una empresa nacional, por eso hacemos parte de este plan que se lanzó hace unos meses de Apoya lo Nuestro, de Compra Colombiana. Entonces, Alumina es una de estas empresas que estamos vinculadas a esta promoción. Ahora sí, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Miguel. Miguel, muy buenos días, bienvenido y el público es tuyo. Gabriel, muy buenos días y
Pues, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias también a Lumina por abrir este espacio para que los arquitectos podamos contarle a la gente pues un poco cómo ha sido el proceso de estos proyectos que nos llenan de orgullo y que sobre todo han tenido un impacto importante sobre las comunidades donde se han implantado. Entonces, gracias Gabriel nuevamente por esta invitación y gracias a Lumina por tener la generosidad de abrirnos estos espacios pues a todos los arquitectos. Les voy a contar un poco quiénes somos nosotros. Somos Konrad Brunner Arquitectos. La oficina de Konrad Brunner es un taller de arquitectura que tiene como máxima y como compromiso ser un estudio comprometido con el diseño y con el mejoramiento de la comunidad y el desarrollo de la construcción en el país. Konrad Brunner fundó esta oficina, este taller hace más de 27 años, pues a lo largo de todos estos años de experiencia, pues hemos participado en muchos tipos de proyectos de diferentes escalas, desde escalas pequeñas como casas de campo, hasta proyectos macro como parques regionales, que fue uno de los últimos proyectos en los que nos alcanzó a acompañar Konrad Brunner. Y pues ha pasado por todo, ¿no? Por edificios de vivienda, salud institucional, lo cual nos ha valido ese trabajo, pues nos ha merecido algunos reconocimientos de los cuales pues nos sentimos muy honrados. Hemos participado precisamente, el Centro Cultural de Cajicá fue el proyecto seleccionado por el presidente de la 26ª Bienal Colombiana de Arquitectura, que fue en el año 2018, pues hemos recibido también el Premio Nacional de Arquitectura con el edificio de vivienda de Santa Bárbara de Usaquén. Ustedes de pronto, si lo ubican, es este edificio que se ve aquí en esta fotico, lo ven ahí cerquita al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, los que están en Bogotá. Y pues básicamente este es nuestro trabajo, del cual nos sentimos muy honrados de haber recibido esa herencia de Konrad Brunner y pues de toda la escuela que él nos dejó, no solamente como arquitecto en su taller, sino también como profesor en la Universidad de los Andes, los que tuvieron la fortuna de verlo. Vamos a hablar hoy, les voy a contar un poco cómo fue el proceso del Centro Cultural de Cajicá, que llamamos pues un espacio para el arte, la música y la cultura. Cajicá tiene una historia muy importante de tradición cultural y de tradición de escuelas de música y de escuelas artísticas. Entonces, pues para ponernos un poquito en el contexto de cómo sucedió este proyecto, el alcalde de Cajicá de hace más o menos unos 4 años, que era el alcalde Mauricio Bejarano, él tenía en su cabeza que era importante potenciar a Cajicá como un centro cultural para la sabana de Bogotá, para la zona de sabana centro de Bogotá, y no solamente por el tema cultural, sino por el tema también de eventos empresariales, de todas las actividades que se podían realizar en la sabana y que no tenían un escenario, y que cada vez que una empresa o incluso alguna de las instituciones de la alcaldía o de la gobernación necesitaban un escenario, tenían que venirse a Bogotá. Entonces, él decidió, creo muy acertadamente, buscar un terreno dentro del municipio que estuviera estratégicamente ubicado y buscar unos aliados entre la empresa privada y, por supuesto, el sector público para conseguir los recursos, y nos invitaron a que hiciéramos este diseño y este sueño realidad. Cajicá tiene la historia de ser campeón nacional de bandas, y sus bandas juveniles han participado en eventos internacionales, han ganado premios en Europa, en Holanda, en Estados Unidos, y por eso era la necesidad de concentrar todo ese potencial artístico en un edificio que les permitiera tener todo lo que necesitaran para seguir creciendo. Precisamente se consideró como un factor de desarrollo para la sabana, como decía hace un momento, porque siempre, cada vez que necesitaban hacer un evento, tenían que venir a Bogotá. Y era importante que se descentralizaran esas actividades, y tener un escenario en donde hacerlo, pues era ideal. Por eso se buscó este espacio para poder tener como todas estas actividades. Esa fue como un poco la respuesta que le pudimos dar como escenario, como espacio arquitectónico a las necesidades de un municipio que es un municipio que tiene aproximadamente 60.000 habitantes, pero que tiene una actividad cultural tan importante como puede ser, digamos, proporcionalmente como puede ser la de Bogotá, que también es muy importante. Para darles un poco el contexto de dónde está ubicado el proyecto, no sé, Gabriel, ¿me puedes confirmar si ves el puntero? Sí, estamos viendo. ¿Dónde está? Estamos viendo, amigo. Ok, ¿dónde está ubicado el Centro Cultural? Para que se ubiquen los que conocen Cajicá, esta es la plaza principal de Cajicá. Este espacio que se ve aquí es la iglesia. Aquí hay una vía que los trae directamente a la estación del tren,
Este es el tren de la Sabana, que pues, es un tren turístico que seguramente muchos lo han utilizado. Esta sería la vía del tren, y aquí junto a la vía del tren está el predio en donde se desarrolló el proyecto, junto a un gran desarrollo urbanístico de grandes complejos de vivienda que se están desarrollando entre el centro de Cajicá y la nueva variante de Cajicá que lo lleva uno hacia el norte, hacia Zipaquirá, hacia Guaté, hacia la zona de Tunja. Entonces, en esa zona se está desarrollando y está creciendo, es la zona de crecimiento de Cajicá, y este punto en donde está implantado el centro cultural es precisamente como esa unión entre la nueva Cajicá que está creciendo y el centro del casco histórico de Cajicá, con la vía del tren, que era muy importante en la vida de los municipios, pues no solamente ahora, sino pues desde hace muchos años. Esta es una planta un poco más aterrizada, más enfocada de cómo se implantó el proyecto. Miguel, y aquí quiero hablar... Quisiera preguntarte precisamente, ya que nos estás mostrando esa imagen, bueno, yo conozco el proyecto, he estado allí, y creo que todos los que hayan utilizado el tren precisamente creo que lo habrán visto, porque es notorio cuando uno pasa sobre las vías, digamos, alrededor, se nota muchísimo el proyecto. Quisiera que nos contaras precisamente de eso que estabas mencionando ahorita acerca de la implantación, de por qué decidieron esa posición estando en un lote amplio, digamos que es todo el terreno que tienen alrededor, por qué decidieron esa implantación que ustedes tienen en el proyecto. Sí, a ver, había varias determinantes que uno tiene que tener en cuenta, y pues, digamos, los que ejercemos este oficio sabemos que siempre para una implantación habrá alguien que quiera una implantación diferente. Entonces uno tiene que empezar a mirar cuáles son las determinantes importantes de acuerdo al uso que uno va a darle al edificio, y claro, cuando uno ve la ubicación, uno dice, ¿y por qué no se relacionaron más directamente, por ejemplo, con la estación, y no crearon una plaza entre la estación del tren y su edificio? Realmente aquí lo que nos íbamos a enfrentar es que teníamos un borde muy importante, que es la vía del tren precisamente, y no podíamos inventarnos una plazoleta con un tren que le pasa por la mitad. Eso no tenía mucho sentido. Aunque puede sonar bien, puede sonar romántico, pero la verdad es que al aterrizarlo no funciona, no es funcional, y tenemos que ser conscientes de que el uso que le vamos a dar al espacio tiene que ser un uso fluido, y la gente tiene que sentirse segura utilizando el espacio en donde se está implantando un proyecto. Entonces, la implantación que le dimos fue buscando que, si bien no íbamos a enfrentarnos directamente a este parque estación, sí podíamos lograr que esta vía que viene desde la plaza principal de alguna forma tuviera un remate visual hasta el centro cultural. Cuando uno está desde aquí, desde la iglesia, y mira hacia el fondo, mira hacia el oriente, alcanza a ver que el edificio se implanta y se asoma allá, y esa conexión visual entre esos dos nodos, que son la plaza central y este nuevo proyecto, producen una conexión visual y peatonal que le da pues como ese jalonamiento de lo que decíamos, de traer ese centro histórico y traérselo a la zona de crecimiento moderno, y producir esa conexión, ese balance entre esas dos cosas que están pasando en una ciudad viva. Entonces, la forma que logramos darle al edificio, a la implantación, o más que la forma, la manera en la que nos implantamos, lo que buscábamos era traer una alameda que se conecta desde la variante de Cajicá y llega y remataba. Aquí estaba rematando en ningún lado, estaba rematando en una esquina. Entonces lo que hicimos fue traernosla y rematarla dentro de esta gran plaza, que se arma aquí como un escenario público. Y la implantación del edificio lo que buscaba era que este espacio, que era un parque, pues más que un parque, era como un área libre en donde la gente venía y hacía picnic o elevaba cometa en agosto, cualquier cosa, pues mantener esa idea de parque, y que este edificio estuviera insertado dentro de ese parque, y darle la posibilidad a la gente que pudiera recorrer el edificio en todo el perímetro y no sintiera que el edificio se le volvía una barrera, porque pues el edificio es voluminoso, es un edificio importante, pero no se podía volver una barrera que la gente sintiera que no podía pasar de un lado al otro. Por eso le dimos la importancia, ya vamos a ver unas fichas más adelante, que lo que buscamos es que el espacio público se metiera entre el edificio y atravesara, y uno pudiera salir a esta zona de parque a través de una gran plaza que se conectara un espacio con el otro. Eso fue lo que buscamos haciendo un poco la implantación. Entonces, aquí en esta imagen, y pues voy a hacer aquí un paréntesis para decirles que muchas de las imágenes que van a ver aquí en la presentación no son tomadas por nosotros, sino que lo que yo hice fue buscar referentes de lo que la gente siente cuando está en su edificio, y busqué en internet muchas imágenes, de algunas conseguí los créditos, de otras confieso que no, pero lo que hice fue ponerlas y ver qué sentía la gente cuando estaba en ese sitio y cómo lo usa, porque para uno como arquitecto lo más importante es no solamente que su volumen quede bien y que funcione bien, sino que la gente lo use y se apropie del espacio y lo convierta en su edificio. Ya no es mi proyecto, sino es el edificio de la gente.
Por eso lo llamamos un poco la arquitectura para la gente. Entonces, en esta imagen que pueden ver, que es pues como una imagen desde arriba, esta área que se resalta es ese espacio público en donde lo que pensamos, y fue uno de los argumentos que Conrad utilizó más en este proyecto, es generar un espacio, una gran boca que produjera un auditorio al aire libre. Hablando un poco en la historia, los que de pronto recuerdan, la historia de la retreta era que los fines de semana, los domingos, la gente iba a misa o se paraba en la estación del tren a esperar a que llegaran sus visitantes, y mientras que eso sucedía, había una banda de música tocando y amenizando la llegada del tren. Esa historia de la retreta nos la trajimos como una reminiscencia de esas actividades, de esa historia de todo lo que sucede aquí alrededor, y lo pusimos aquí, en este escenario en donde lo dejamos adecuado para que se pueda montar un escenario importante, una plaza donde fácilmente pueden caber 1000 personas sin ningún problema, en un espacio completamente abierto, y tener un espacio además cubierto para que el escenario esté protegido si llegara a ser necesario. Sí. Entonces, esta gran boca es ese espacio público que se arma alrededor del edificio y que lo rodea para que la gente lo pueda atravesar o pasar alrededor y entenderlo enmarcado dentro de los usos principales que tiene el edificio, que son básicamente, este que se resalta aquí es la biblioteca. Cajicá necesitaba una biblioteca importante, el auditorio, que es un auditorio con capacidad para 800 personas, y la escuela de artes, todo estuviera bajo como un mismo paraguas, bajo una misma sombrilla que albergara esos 3 usos importantes, como decía, la biblioteca, el auditorio y la escuela de música y artes, que está en la parte posterior. Ya vamos a ver unas imágenes en donde vamos a ver cómo se produce esa relación. Entonces, esa volumetría se enmarca dentro de ese espacio que conecta, como les decía, ustedes aquí alcanzan a ver esa parte vieja, esa parte antigua, el casco antiguo de Cajicá, con los nuevos desarrollos que van creciendo, y ustedes alcanzan a ver hacia el lado de la sabana, en donde empieza a crecer Cajicá y se vuelve una ciudad vibrante, y este centro cultural empieza a recoger todas esas actividades de la gente que está llegando y que está necesitando, pues, como utilizar esos espacios. En esta planta, no sé si contesté ahí bien la pregunta, Gabriel. Sí, perfecto, sí, perfecto. Ok, entonces, esta arquitectura de implantación, como les decía, lo que produce es esta boca. Aquí donde estoy resaltando, aquí este es el punto donde está la entrada del edificio, pero ustedes ven que aquí hay una zona verde que se mete y que penetra el edificio. Entonces, lo que hicimos fue tratar de traernos ese jardín y meterlo dentro del edificio lo que más pudimos, y tratar de amarrarlo con esta zona de entrada, que esto es un gran foyer, un lobby, que ya vamos a ver unas imágenes, en donde ese espacio público entra y se desarrolla aquí. Esta es una zona de exposiciones. Nosotros habíamos planteado inicialmente que aquí podía haber una cafetería y que se conectaba como ese punto de café con unas terrazas y esta zona de parque. Finalmente, pues la administración del centro cultural decidió mantener todo esto como una gran zona de exposiciones y no tener la cafetería, pero pues hace parte de las cosas que uno como arquitecto piensa, pero que en el uso la gente decide otras cosas, y está bien que así sea. Está bien que la gente se apropie de los proyectos de esa manera. Entonces, este espacio público, como les digo, se mete, atraviesa y rodea el edificio. Por aquí van a ver, aquí hay unas zonas donde están el acceso y la salida del parqueadero. Aquí hay una zona de carga, pues, para toda esta área del auditorio. Ya vamos a ver una planta un poquito más grande donde podemos ver cómo funciona. Esta área que se está resaltando en rojo es el auditorio. Lo que está abajo aquí resaltándose en amarillo es el área de la biblioteca. Esta franja la consideramos toda como la escuela de artes, donde aquí pues hay unos auditorios multifuncionales, que ya vamos a ver un poco más en detalle, y una circulación longitudinal que conecta todos los servicios de esos 3 grandes usos dentro del mismo volumen. En esta planta pues vemos un poco más en detalle cómo es esa planta, ese primer piso, y cómo se relacionan al interior. Digamos, ya dijimos cómo se relaciona el contexto con el interior del edificio. Ahora vamos a ver internamente cómo se conectan los espacios y cómo se pensó que podían funcionar bien. Y pues creo que logramos un buen resultado. El auditorio para 800 personas que decíamos acá debería tener la posibilidad de funcionar solo. Que si el edificio están sucediendo cosas, o en la plaza está sucediendo cosas, en el auditorio también puedan suceder cosas independientes. Entonces tiene un acceso independiente desde la vía pública, desde la calle, digamos, tiene su plazoleta privada, por decirlo de alguna manera, y tiene también, por supuesto, un acceso desde el interior del edificio con toda una zona de servicios, con unos camerinos, unos baños, unas zonas de depósito, pues unos espacios de catering, y poder como funcionar independiente de lo que esté sucediendo. Aquí hay un aula. Estas aulas son unas aulas bastante grandes. Estas dos se pueden unir
con una división panel móvil. Y aquí hubo un reto estructural, y es que nuestra estructura, ustedes pueden ver aquí en donde están los ejes estructurales, para que este espacio pudiera funcionar, pues no nos servía para nada tener una columna atravesada en la mitad. Entonces, fue un reto de la estructura pedirle al diseñador estructural que nos permitiera hacer ese espacio sin ese elemento estructural ahí en la mitad, y pues logramos, con algunos sacrificios en temas de alturas libres, con las alturas de las vigas, pero logramos tener ese espacio sin esa columna, y lo usan mucho como espacio de ensayo de la banda cuando necesitan ensayar todos, pero no en el auditorio principal, y para hacer otro tipo de eventos. Se conecta longitudinalmente con el primer piso de la biblioteca. Este espacio de acá es una ludoteca, es espacio únicamente para niños, y pues está todo el gran foyer al que se llega aquí por la entrada principal, o se puede entrar por la parte de atrás también, a todo este espacio con la zona de exposición que veíamos hace un momento. Aquí se está resaltando el auditorio, las salas de ensayos y los auditorios de los que estábamos hablando hace un momento, primer piso de la biblioteca, y esa circulación que conecta y articula todos esos espacios. Eso lo vamos a ir viendo de la misma forma en los pisos superiores. Esta es una imagen de ese foyer, de ese acceso. Esta escalera que viene aquí se mete dentro del jardín. Para cuando se tomó esta foto, pues este jardín no había crecido lo suficiente. Lo que esperamos es que sea una especie de bosque un poquito más denso, que cubra mejor ese espacio, pero esta escalera está llegando desde el sótano y está atrayendo a la gente pues a ese gran espacio, y estas relaciones verticales de escaleras que van conectando piso a piso están metidas dentro de ese gran lobby que le da la bienvenida con un ventanal que tiene 14 metros de alto, y que nos da, pero que no se siente, cuando uno está ahí no siente que está en un espacio monumental, y siente que en un espacio a una escala apropiada para las funciones que están ahí sucediendo. Esta es una imagen del interior del auditorio. Vamos a hablar un poquito de estas perforaciones y todo lo que sucedió aquí alrededor de la piel que envuelve el edificio. En la medida en que vamos avanzando les voy contando. Esas perforaciones, además de tener pues obviamente el componente del juego visual, tienen una función acústica, y es que se necesitaba que la piel del edificio al interior del auditorio no evitara que el sonido rebotara. Entonces lo que uno hace es, de acuerdo al estudio acústico que hizo el arquitecto Daniel Duplat, se hicieron unas perforaciones en estos paneles. Al fondo hay un material que hace las funciones de absorbente acústico, y el sonido pega al interior y no rebota, y le da una muy buena acústica, un muy buen comportamiento acústico, sin necesidad de tener unos equipos especializados y pues aumentar el costo del proyecto. Está la planta del segundo piso. En el segundo piso pues ya es la escuela de música. Tenemos estas salas de ensayo que son de una escala un poquito menor, que se conecta con la sala de lectura general en el segundo piso de la biblioteca. Aquí hay un vacío de doble altura. Aquí pues ustedes pueden ver que el foyer siempre pues ya es la triple altura que tenemos ahí. Aquí está la zona de servicios como de administración del centro cultural. Aquí hay un par de salas de ensayo, y pues esta es toda el área de ya la doble altura del auditorio, con las áreas técnicas, área de proyección y de control de sonido, que suceden aquí en la parte de atrás para hacer proyecciones hacia la posibilidad que uno necesite, pues lo que uno necesita hacer en el auditorio. Una cosa que se me pasó a decirlo, pero que quiero traerlo sobre el auditorio, me devuelvo acá, es que para Cajicá era importante que ese auditorio fuera multifuncional. No podíamos tener un auditorio con graderías inclinadas tradicionales, porque así como funciona para un evento como el que está aquí dispuesto, que son con sillas, y para un conferencista, también funciona para ferias, para eventos, para fiestas, para bailes, para cualquier otra cantidad de cosas. Entonces, por eso se hizo un espacio de un solo nivel que nos permitiera, pues, como toda esa multifuncionalidad del espacio. Esta planta de tercer piso, pues es también escuela de música arriba, también tiene salas de ensayo. Aquí en esta zona, pues están unas zonas de vestieres y oficinas de administración, baños, y el tercer piso de la biblioteca, que se traslapan, ya vamos a ver unas imágenes, en donde tenemos en este espacio la videoteca, que sorprendentemente tiene un uso muy intensivo. La gente va mucho a ver películas clásicas, a escuchar música, a escucharse sus propias grabaciones, porque aquí en las salas de ensayo también graban sus ensayos y van y se escuchan, y los eventos que hacen en el auditorio también vienen y los ven acá. Entonces tiene un espacio, una multifuncionalidad bien interesante. Estas son las imágenes de la biblioteca al interior. Como les decía, esto que se ve acá es la entrada a la ludoteca, allá es donde están los niños. Una escalera que sube a la primera sala de lectura y que conecta allá hacia el fondo con el segundo piso del centro cultural.
y esta escalera que nos trae hacia el área de la ludoteca, que es, digamos, lo que estaría aquí en esta zona, pues todo esto es lo que uno percibe cuando está en ese espacio de la biblioteca, con hicimos unos juegos de iluminación natural, una iluminación cenital que nos permitiera algo de claridad en el día. También, pues, en la fachada ustedes veían aquí unas aperturas de diferentes tamaños, como un juego geométrico hacia el interior de la biblioteca. Esta fachada es la que da hacia la estación del tren. Miguel, precisamente en este momento nos hacen una pregunta acerca de, Cristian Roncano nos pregunta de cómo es el tema del aislamiento acústico para el desarrollo de las actividades al interior del centro cultural para que no se vea interrumpido por el paso del tren. Y precisamente que nos estás hablando sobre esa fachada que da justamente desde la biblioteca, que es un espacio que uno esperaría que estuviese en silencio, ¿cómo lograron que se aislara un poco el ruido en caso de que pasara el tren? Bueno, hay un reto importante precisamente por el tema del tren, pero realmente en las condiciones actuales, y hay que hablar claramente que en las condiciones actuales, el tren es una cosa que sucede solamente los fines de semana. Pocas veces pasa el tren entre semana. Entonces se hizo un cálculo de cuánto ruido podía afectar con las mediciones que se hicieron, de cuánto era el ruido que podía haber realmente, digamos, en la mayor cantidad de tiempo, cuál era la mayor afectación, y realmente no era muy alto, pero de todas formas sí necesitábamos tener un muy buen comportamiento acústico. Entonces ya ahorita vamos a ver unos detalles constructivos de cómo es esta pared interna, pero lo que tenemos es una pared que tiene más o menos 60 centímetros de ancho, en donde la cara exterior es un material que se llama GRC, que es un prefabricado en concreto, reforzado con fibra de vidrio. La cara interna son muros en superboard, y lo que tenemos al interior es una cantidad de capas de material aislante acústico con sellos, con silicona, que permiten encapsular el ruido. Entonces el ruido, entre más aire haya entre una pared y otra, menos se propaga y choca. El reto no estaba en la pared, el reto estaba en las ventanas, porque las ventanas es una piel de vidrio. Entonces, las ventanas sí teníamos que tener un tratamiento acústico interno con vidrios de doble cámara que evitan el paso del ruido y que tienen unos sellos especiales que hacen que eviten que el ruido se pase al interior del edificio. Esta fachada, como les decía, cuando pasa el tren, realmente es una cosa de 10 minutos. Entonces, sí, se siente el ruido del tren, pero no es que sea una cosa que moleste o que interrumpa las actividades que están sucediendo dentro de la biblioteca ni dentro del centro cultural. Realmente lo que más nos preocupaba, y como les digo, ya lo vemos en otras imágenes, lo que más nos preocupaba realmente era el ruido que podía salir del centro cultural hacia las casas. Claro. En momentos de eventos en el centro, en el auditorio, o en eventos o en ensayos imagínense un ensayo de percusión a las 10 de la noche que podía llegar a suceder, y pues el ruido molestando a los vecinos, esos eran los ruidos que más nos preocupaban. Y pues finalmente el ejercicio que hizo el arquitecto Daniel Duplat resolvió muy bien el tema del ruido, y pues no hemos tenido ese tipo de problemas. Adicional, esa fachada que nos estabas mostrando ahorita, perdón, si puedes devolverte a la diapositiva anterior, sí. Nos mostrabas la fachada, digamos, de la foto de la derecha a la fachada izquierda, digamos que no es no tiene grandes ventanales, es decir, tiene perforaciones no tan grandes respecto al área total de la piel. Claro, que precisamente es porque necesitábamos controlar la cantidad de aire de ruido, que podía atravesar la piel. Además, aquí teníamos otra cosa importante ahí, y es que esa es la fachada que da hacia el occidente, o sea, es la fachada que va a tener el sol de la tarde. Entonces, va a ser una fachada muy asoleada, que dentro de una biblioteca iba a ser incómoda la lectura. Entonces necesitábamos controlar las aperturas, y dejamos las aperturas, como ustedes ven allá al fondo, hacia la cara norte, y la cara sur son las que tienen los mayores ventanales, que tienen la mejor condición de iluminación natural, con algunas perforaciones cenitales que vimos ahí, pero que podíamos controlar la cantidad de luz que queríamos que entrara, sin afectar la calidad del espacio, sobre todo por el tema de ruido. Total, súper. Esta es una planta del sótano, y aquí una cosa importante, digamos, en términos constructivos era un reto, y es que la huella del sótano es completamente diferente a la huella del edificio. El edificio, no sé si se alcanza a notar ahí en el video, pero aquí se alcanza a ver una línea de proyección. Este es el volumen de la biblioteca, y el sótano viene mucho más lejos, pero no nos metimos debajo del volumen de la biblioteca, sino que tratamos de hacer el sótano lo más racional posible, también pensando en, primero, la cantidad de ocupación que le podíamos dar, la cantidad de cupos de estacionamiento y las necesidades del centro cultural, pero también era un tema de presupuesto. No podíamos hacer un sótano exageradamente grande, pues porque el costo del edificio no lo iba a permitir.
Entonces, pues es un sótano por donde tenemos una vía de entrada, obviamente unas zonas de parqueo. Esto que se ve aquí es el punto donde arriba vamos a salir al foyer, donde está la escalera que nos lleva al acceso al edificio, un ascensor de carga y pues para discapacitados, por supuesto, y una escalera de evacuación con unas zonas de servicios técnicos y pues cuartos técnicos, cuartos eléctricos, etcétera, que lo que normalmente uno encuentra en un sótano. Aquí tenemos algunos cortes que nos permiten entender un poco la escala del proyecto, lo que sucede dentro del espacio. Este es el corte por el auditorio, pues corta aquí las salas de ensayo. Las salas de ensayo es un corte un poquito más hacia el oriente. Este corte nos está mostrando el acceso por el foyer con las perforaciones para que tengamos iluminación cenital que alcanzábamos a ver en algunas de las imágenes anteriores y pues todo el corte por el sótano. Y esta relación que se ve aquí con vegetación en el corte era la que queríamos producir desde la gran plazoleta que se produce aquí en este espacio donde ponen hoy en día y funciona unas tarimas con pantallas también, y que cuando no están esas tarimas pues es el espacio público que atraviesa y llega hasta el otro lado del parque. Esta es una imagen del acceso por la zona técnica y pues aquí hay una escalera de evacuación que viene de los pisos 2 y 3, el acceso para la zona del auditorio, como les decía, como con su plazoleta privada al interior. Otros dos cortes, pues este corte es por el punto fijo que nos trae desde el sótano con escaleras de evacuación. Lo mismo pues acá nos muestra un poco cómo es ese espacio, cómo son esas relaciones, los espacios bajo toda esa gran cubierta. Miguel, perdón, te interrumpo antes sí. de que pases a esa fachada. Stephanie Garzón nos pregunta también, ahorita tú mencionabas primero lo de los costos, de tratar de hacerlo lo más racional posible cuando estaban haciendo el diseño de los parqueaderos y del sótano. Y nos pregunta Stephanie que estando tan cerca a la estación del tren, que si esto influyó de alguna forma respecto al comportamiento de las vibraciones y demás que puede tener el tren, pues obviamente en la estructura y demás, ¿cómo eso lo tuvieron que pensar desde el momento del diseño? ¿Cómo lo arremetieron? Claro, realmente no era una afectación muy importante porque el paso del tren, digamos, la vibración que produce el tren no era muy diferente a la vibración que podría producir una vía rápida con paso de camiones pesados. Sí. Entonces, digamos que, claro, hay una expectación, pero no era despreciable la vibración que podía producir el paso del tren, que, como decía también hace un momento, era una vibración. Son momentos puntuales durante unos días de la semana que pasa el tren. Incluso lo pensamos como, ¿y qué pasa si esta se vuelve una vía habitual del tren, el día que Colombia vuelva a tener trenes y esté pasando por ahí todo el tiempo? Entonces, en ese cálculo, pues lo que vimos era que no era una afectación importante, teníamos una distancia suficiente entre el punto de la carrilera, digamos, de la vía del tren y nuestra cimentación. Hay una distancia superior a 17 metros que permitía como disipar las ondas y no era un impacto importante, como digo, no era más de lo que puede producir el paso de camiones o el paso de buses todo el día por una vía rápida. Entonces, se consideró, por supuesto, para responder la pregunta, sí, se consideró, se tuvo en cuenta, pero encontramos que no era una afectación importante y no tuvo una implicación importante en la cimentación o en el diseño estructural del edificio. Okay. Decía, esta es la fachada que da hacia el parque que se relaciona con las viviendas, la fachada, digamos, no me gusta decir fachada principal porque no siento que tengamos como una fachada importante y una secundaria, pero digamos que esta es la parte más privada de ese acceso, por donde se sale a este parque que da hacia unas viviendas de baja escala. Y lo más bonito que pasa en este parque es que los estudiantes de la Escuela de Música salen a ensayar con sus instrumentos acá, de pronto lo vieron en las primeras imágenes, entonces salen con sus trombones, con la tuba, con el fagot, con el violonchelo, y salen y practican aquí en este espacio. Y es una cosa lindísima lo que sucede ahí. Les cuento una anécdota. Hace más o menos un año, yo pasé por ahí, pues yo entro a los edificios cuando puedo entrar a alguno de los edificios en los que he tenido la posibilidad de trabajar desde el diseño. Me gusta entrar como usuario a ver qué me encuentro. Entonces entré precisamente al Centro Cultural y por acá en una esquina había una niña ensayando con un violonchelo. Y ella estaba ya solita ensayando con el violonchelo y yo recorrí todo el edificio y lo que me pareció más encantador es que yo podía escuchar el violonchelo en cualquier lado donde estuviera.
Donde yo fuera era como ir con banda sonora recorriendo el edificio y tenía además una acústica espectacular que de verdad me dejó muy contento lo que sentí en ese momento cuando recorrí el edificio. Y esta fachada posterior, pues buscábamos lo mismo, teníamos el problema del ruido que podía salir desde el edificio hacia las casas. Estas rejillas que ustedes ven aquí son rejillas de ventilación porque estas ventanas no se pueden abrir precisamente por el tema de control acústico. Entonces necesitábamos que los espacios estuvieran bien ventilados, pero que no tuviéramos el problema del ruido. Luego, detrás de cada una de estas rejillas hay una trampa acústica que hace que el ruido, cuando el ruido sale, choca contra unos paneles de unos materiales de fibra que hace que el ruido salga y se disipa y sale como un murmullo. Entonces, alcanza a ver algo de ruido, lo mismo aquí saliendo desde el auditorio, pero es un ruido controlado que no le afecta, digamos, a los vecinos, que era bien importante, pues que nuestros vecinos quisieran el centro cultural y no sintieran que era un obstáculo que les molestaba. Aquí hay unos detalles constructivos de cómo son esas pieles, de cómo son esas paredes. Lo que ven hacia acá, este espacio de aquí, es el panel de GRC, que son estos paneles que ven acá, son unos paneles prefabricados con una estructura metálica detrás que simplemente se cuelgan. Eso fue fundamental. Haber decidido, haber optado por ese material fue fundamental para poderle ahorrar tiempos de construcción al proyecto. Si nos hubiéramos ido por una construcción tradicional en concreto o en mampostería, este proyecto seguramente se habría demorado más de 2 años en la construcción. Más o menos se hizo la obra en 18 meses, que para un proyecto de 13.000 metros cuadrados como este, con los retos técnicos que tenía, creo que fue un muy buen tiempo de ejecución. Entonces ustedes pueden ver aquí, esto que se ve aquí es una de esas trampas acústicas. Aquí el aire entra, hace todo este recorrido y cuando sale aquí el ruido ya está muy disipado. Y lo mismo, la función de esto es que el aire entre, hace el mismo recorrido, pero el caudal de aire va a circular y entra y se inyecta en los espacios. Lo mismo ustedes lo pueden ver acá, que este es el recorrido que hace, el aire entra, sale, y cuando la circulación del aire cambia y el ruido viene para acá, pues el ruido se disipa y termina saliendo muy disipado y pues no afecta a la gente, no afecta al que está afuera, ni tampoco el ruido afuera. Sí. Digamos, ese zigzag que logran al interior del buffer, digamos, acústico que están tratando de hacer ahí, ¿en qué material lo hicieron? Esa es la primera pregunta, pero tengo otras dos, pero si tú sabes qué material utilizaron ahí adentro. Sí, esto es una construcción un poquito artesanal. Esto se hace con unos paneles de drywall al que se le adhieren unas láminas de materiales de absorbentes acústicos que lo llaman black tether, que es como una esponja, como una esponja. Entonces, esa esponja lo que hace es absorber el ruido. Básicamente es eso. Y digo, es un poco artesanal porque se hacen a la medida de cada proyecto. En este proyecto teníamos esa capacidad de hacer un espacio muy desarrollado, entonces podíamos tener unos atenuadores acústicos muy largos, pero hay proyectos en donde tiene que ser muy condensado. Entonces, la geometría que tenemos aquí no se da y hay que buscar otra forma de hacerlo. La otra pregunta que me surgió respecto a estas rejillas, y es que normalmente estas rejillas tienen o generan un problema al interior de las edificaciones. Me pasa aquí en mi apartamento. Pero yo creo que a todos los que han visto edificaciones con rejillas tienen el mismo problema, y es que el polvo y la suciedad, digamos, entra por las rejillas y se acumula en las áreas cercanas. En este caso, ¿ustedes utilizaron algún mecanismo para evitar esto? ¿O digamos, este buffer es accesible para limpiarlo o algo así? Claro, este buffer se puede acceder desde el interior con unas tapas de inspección desde el cielo raso, pero la verdad es que no es que sea muy fácil hacerle mantenimiento, porque esto está subido, esto se ensambla en el piso como una sola caja y se cuelga. Entonces, cualquier mantenimiento que uno quiera hacerle toca prácticamente desbaratarlo, desbaratar el atenuador para poderlo armar. Entonces, lo que hicimos fue que en las rejillas dejamos previsto unos empaques guardapolvo. Y sobre todo, pero no tanto el polvo, porque el polvo, digamos que la tierra no era tan grave, lo que realmente era grave eran los insectos, porque esta es una zona que es caliente. Ese espacio al interior es caliente y es perfecto para que se metieran los insectos. Entonces, detrás de cada rejilla metimos unos angeos para evitar precisamente que los insectos se pudieran meter ahí y pudieran hacer sus nidos, porque los insectos sí se comen este material. Y eso sí podía producir un problema de plagas. Precisamente por lo difícil que es hacerle el mantenimiento a esto, era muy importante hacerle un control que no tuviéramos con el problema de plagas. Entonces, esa fue la solución que le dimos aquí en las rejillas. Y pues hasta ahora, hasta donde nos hemos podido enterar, o yo me he podido enterar, ha funcionado bien. Ok, súper.
Este es otro corte, pues digamos que en todos los espacios, precisamente aquí estamos saliendo hacia ese jardín, hacia ese parque posterior que estábamos hablando ahorita, con los empaques, con las puertas de evacuación que tenían unos diseños especiales, con unos sellos acústicos, para evitar precisamente el tema del ruido, pero además esta como es puerta de evacuación, tiene que tener la posibilidad de tener la apertura rápida de barra antipánico. Eso implicaba también un reto en el tema de seguridad del edificio, que no se nos volviera un problema de que la gente se pudiera meter o robarse cosas por este espacio. Entonces hubo que pensar muy bien en el control, en la seguridad y control de estas puertas, con unas aperturas magnéticas conectadas a un sistema central que estuviera controlando esos precisamente todo lo que pudiera suceder a través de estas puertas. Este corte es por el acceso del auditorio, que pena, pero aquí no nos corresponde la foto, pero pues este es el acceso del auditorio, este es el espacio donde está el cuarto de control de iluminación y de video del auditorio. Estos paneles que están colgados en el techo, que veíamos en alguna de las imágenes, son precisamente unos plafones para controlar la reverberancia acústica. Y este espacio que se ve aquí entre estos dos, ya lo vamos a ver en algunas fotos del proceso constructivo, es bien importante contarles que a través de ese espacio lo que pasa es que fluye el aire. El auditorio no podía tener un sistema de ventilación mecánica porque era muy oneroso, era muy costoso y no lo podíamos hacer. Entonces, a partir del diseño bioclimático, logramos tener unos paneles frontales por donde se entra el aire, se inyecta por debajo y por debajo del piso, hacia arriba dentro del espacio del auditorio, se inyecta y garantiza la recirculación permanente del aire. Entonces, se garantiza que el espacio siempre va a estar en unas condiciones climáticas agradables y apropiadas. Estos son procesos, imágenes ya del proceso constructivo. Aquí alcanzan a ver unos de esas ventanas que se hicieron dentro de la placa, por donde por unos descolgados de cielo raso, el aire se conduce y entra dentro del espacio del auditorio. Pues aquí hay unas imágenes, pues, de la estructura, el momento del lizaje de las columnas, pues, cuando se fundió el concreto. Esta imagen es bien importante porque fue el proceso en el que se empezó a montar la piel interna del edificio, y lo importante de eso, lo de rescatar de esto, es que hubo que armar primero estos sándwiches internos antes de poner la cubierta, porque los paneles eran tan grandes que no teníamos por dónde meterlos si no era colgados con una grúa. Entonces hubo que primero armar las paredes y después sí poder poner el techo para que todo eso pudiera armarse en el tiempo adecuado. ¿Y la intemperie no afectaba el panel? Bueno, probablemente este no, pero digamos el sándwich interior. No, el sándwich interior se montaba después. Okay. Lo primero era poder montar estas piezas y dejar unas ventanas donde se pudiera meter una persona a poner toda la piel, todos los materiales que iban en el interior. Pero lo primero era poder montar estos paneles, que era lo más grande, porque pues obviamente pesan bastante, mucho menos que lo que puede pesar una pared de concreto o de ladrillo. Digamos, el peso de esto es más o menos 40-50 kilos por metro cuadrado, mientras que pues una pared pues puede pesar 180, 100, dependiendo del material en que uno lo haga, pues puede pesar el doble o el triple. Eso también ayudó mucho en el tema estructural. Estas son imágenes de la fachada posterior. Estos paneles de acá, que quisimos darles un tono, un color diferente, llegaron a la obra en color gris, y con silicatos en obra se les aplicó el color. Estos paneles sí tienen el color, ese color beige, digamos. Se hace parte de la masa del panel. Estos eran grises y se trataron con silicatos en obra. Este es el montaje ya del cielo raso una vez se había montado la fachada. Aquí pues hay unas imágenes de las divisiones interiores. Lo que buscamos aquí siempre fue hacer divisiones muy rápidas, construcción seca. Como ustedes pueden ver aquí, pues son muros en drywall o en superboard, para poder agilizar el proceso constructivo, que, como les decía, se hizo en alrededor de 18 meses total. La inauguración se dio un año después de haber iniciado la obra con un evento que se hizo en el auditorio, pero el resto del edificio todavía le faltaban cosas. Ya el edificio completamente terminado fue alrededor de 18 meses. Esta pues es una imagen de la piel exterior de la entrada del auditorio, donde pues vemos lo mismo. Se hizo primero el lizaje y el montaje de los paneles de GRC con la cara interna, y después se cerró la cubierta. Aquí pues imágenes del mismo espacio, y aquí ya estaban montando iluminación, montando pues todo el tema interno del edificio. Y pues este es el proyecto, el resultado final, ya con la iluminación, todo limpiecito, todo muy como nos gusta verlo a los arquitectos.
el proyecto terminado con buena luz y funcionando y sintiéndose uno feliz de que el proyecto iba andando, pero a esto todavía le faltaba lo más importante y es la gente, y es ver la gente cómo lo usa. Miguel, Entonces, perdóname, yo te interrumpo y si puedes devolverte a la imagen anterior, porque de hecho, cuando hicimos la invitación, sí. alguien nos comentó que tenía un aire a Le Corbusier. Sí. De pronto, bueno, pues obviamente él no había visto como el desarrollo de todo lo que nos acabas de mostrar, de cómo fue diseñado y todo lo demás, pero él mencionaba que tenía un look similar a una de las obras de Le Corbusier. No, claro, pero es que ¿qué edificio de los últimos 50 años no tiene un aire a Le Corbusier? El movimiento internacional ha sido referente y claro, diría que no es un aire, sino que es un referente directo de la capilla de Ronchamp que los que hemos visto la obra de Le Corbusier conocemos. Claro, esta es una fachada y te cuento una anécdota. El proceso de desarrollo del proyecto, hablando de diseño, fue desde el momento en el que tuvimos un esquema básico cerrado, hicimos el proyecto en 5 meses. O sea, fue 5 meses para cerrar el esquema básico, hacer anteproyecto y hacer el proyecto constructivo y desarrollar todos los detalles constructivos y tenerlos listos para una licitación que debería salir, incluyendo etapa de presupuesto. Entonces, el tiempo que tuvimos fue muy apretado y esto nació como una idea de, venga, utilicemos este referente de Ronchamp, de como ese espacio lindo, con buena iluminación y todo lo demás. Y en la medida en que fuimos avanzando, se fue haciendo parte del proyecto hasta que hubo un punto en el que no fuimos capaces de eliminarlo. Porque dijimos, si lo eliminamos, el proyecto pierde ese carácter tan bonito que tiene contra la fachada de la carrilera del tren, que hay que darle una fachada importante. Entonces, a la persona que hizo el comentario, claro, sí, por supuesto que tiene un aire a Le Corbusier totalmente identificado con ese comentario, porque de alguna forma fue intencional hacerlo y sentimos que lo pudimos apropiar de la mejor forma posible. Claro, siempre habrá comentarios a favor y en contra, pero lo hicimos con el mayor respeto que pudimos hacerlo por la obra de Le Corbusier, que ni más faltábamos a decir que quisimos parecernos, pero claro que lo hicimos así. Sí. Una cosa que de pronto los que no están relacionados con el ámbito del diseño y la arquitectura y que puedan ver este webinar es que nosotros los arquitectos utilizamos referentes, pero no copiamos las obras. Es decir, la gente a veces piensa que al utilizar un referente es porque uno está copiando la obra de otro arquitecto. No, uno está utilizando un referente o estético o funcional o una mezcla de los dos, pero no es que esté copiando la obra de ese arquitecto. Y de hecho, pues la evolución de los espacios y el diseño de los espacios es muy diferente, obviamente, del proyecto de ustedes pues a los proyectos de Le Corbusier. Claro, además la función es diferente, ¿no? Una cosa es una capilla, esto es una biblioteca, eran cosas diferentes, pero sí, la reminiscencia de la idea, de la imagen de Le Corbusier, por supuesto que está. Y como decía, pues, el edificio de los últimos 50 años no tiene de algún lado, por algún lado, una imagen a lo que hizo Le Corbusier con el movimiento internacional. Es claro. Esta es la plazoleta que les decía, el espacio público ya apropiado por la gente. Esto hizo parte del Festival Internacional de Cine, pusieron una pantalla ahí, la gente iba y veía cine y podían seguir funcionando el edificio con el acceso posterior. Estas son las imágenes de la Secretaría de Cultura de Cajicá, donde esto fue una exposición que hubo, aquí pues conciertos que hacen dentro del foyer, exposiciones, en esa sala de exposiciones, este es el segundo piso, donde ponen como esos espacios de exposición. Las ventanas que veamos desde afuera hacia el interior, pues la gente las usa de una cantidad de formas que uno ni se imagina. Entonces, pues aquí estos muchachos, que son un cuarteto de música de cuerda buenísimo además, pues lo utilizaron como escenario para sus fotos, que me parece muy bonito. No me imaginé cuando estaba diseñando el edificio que esto pudiera pasar, pero ahí está. Y pues son las de exposición. Aquí están los muchachos del cuarteto de música. Este es el conjunto, una de las bandas de Cajicá. Esta foto me pareció bien interesante porque me había llegado una información de que la gente no estaba utilizando el centro cultural y que como que mantenía desocupado, y pues tratando de validar eso me encontré con esta imagen que es un día de inscripciones de toda la gente y está afilada fuera del edificio. Yo tuve la fortuna de conocer el edificio, creo que el año pasado, sí, al interior, y disfrutar el edificio al interior.
festival de música, precisamente. Y hay un espacio que creo que para mí es el espacio más rico de disfrutar en este edificio, y es ese foyer que tú llamas, que digamos que es el gran lobby a triple altura, y que uno no sabe si está dentro o está afuera. Digamos, es un espacio articulador súper interesante. El edificio como tal dentro de Cajicá, a mi gusto, funciona como un nodo importante dentro de la ciudad. Como lo mencionabas, Claro. digamos que está relacionado con la plaza principal, pero dentro del edificio hay un articulador de los usos, incluso, de los usos mismos, que es este, digamos, preámbulo de utilizar alguno de los espacios, que es el lobby gigantesco que aparece ahí. Es súper interesante disfrutarlo, porque además están pasando muchas cosas al mismo tiempo y tú todas las puedes ver desde el lobby. Sí, de acuerdo. Es decir, algo está pasando afuera, hay gente haciendo fila, hay una exposición de arte al interior, dentro del auditorio estaba el festival de orquestas en el que asistí, había gente moviéndose, o sea, ese espacio era muy rico disfrutarlo y ver eso que tú estás mostrando en esa imagen. Y lo que buscábamos, y gracias por esa apreciación, Gabriel, lo que buscábamos era que ese espacio precisamente tuviera esa función, y por eso dejamos las escaleras sobre el lobby, sobre ese foyer. Aquí se alcanza a ver pues una de las escaleras, aquí hay uno de los puentes que conecta con el volumen donde está el ascensor, y lo que queríamos era que el espacio se recorriera, y siempre que uno recorriera el espacio tuviera como ese protagonismo, ese gran volumen de aire donde pasan muchas cosas. Y si de pronto alguno de los que nos está viendo conoce la biblioteca central de la Universidad Nacional, van a ver que eso sucede en ese espacio. Es un gran volumen de aire con unas escaleras alrededor en donde uno está pasando y está viendo lo que está sucediendo, a pesar de que es una biblioteca, pues tiene un espacio con una riqueza muy, muy importante en tema de actividades. Y fue un poco lo que buscamos acá, fue concentrar todos esos espacios y en vez de esconder las circulaciones o esconder las escaleras, que era un partido que podíamos tomar, lo que hicimos fue mostrarlas y hacer que todas las circulaciones se integraran dentro de lo que podía suceder en ese espacio. Entonces, gracias por la apreciación. Y pues este proyecto, ya terminando, nos ha valido pues algunos reconocimientos. Puntualmente pues fue el proyecto destacado del año en la revista Art Daily del año pasado. Estuvo en el top 100 de los proyectos más influyentes. De hecho, estuvimos concursando por ser el proyecto más influyente de Art Daily del año pasado. No lo logramos, nos faltó promoción y no conseguimos los votos suficientes, pero bueno. Fue el proyecto seleccionado por el presidente de la Bienal Colombiana de Arquitectura del año 2018, y pues también tuvimos una mención importante en la revista Interio. Nos hicieron un artículo pues muy, muy generoso del resultado de este proyecto y de la influencia que tuvo para el municipio de Cajicá. Aquí pues no quería terminar esto sin reconocer el trabajo del equipo que participó en el proyecto. Pues aquí están todas las firmas de ingenieros y de técnicos que participaron. Jorge Ramírez en la parte de bioclimática, Daniel Duplat en acústica, y Royunda hizo pues obviamente todo el tema de diseño hidrosanitario, estructuras sostenibles, el diseño estructural y metálico y concreto, AGR el diseño de seguridad humana, Ospina Padilla hicieron todo el diseño eléctrico, arquitectura y concreto fue el constructor, la interventoría de GNG Ingeniería, y pongo aquí a un proveedor, el único proveedor que pongo porque me pareció que fue muy valioso en el desarrollo, es Titán. No por hacerle publicidad a Titán, yo no tengo nada que ver con ellos, pero por lo importante que fue el aporte técnico que ellos dieron en el desarrollo de la piel del edificio en este material que les contaba el GRC. Fue muy importante y muy valioso todo el acompañamiento que nos dieron, y eso nos ayudó a sacar el proyecto adelante en muy buen tiempo y con muy buena calidad. Total. Y pues bueno, somos Conrad Brunner Arquitectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Yo tengo algunas preguntas y tenemos algunas preguntas del público también, claro, que quisiera hacerte. La primera, pues bueno, nosotros Alumina está en el mercado de los herramientas arquitectónicos y quisiéramos saber también qué influencia tuvo, además de cuál fue el aliado con el que ustedes construyeron o con el que desarrollaron estas fachadas tan limpias y estos desarrollos especiales para las ventanas que hicieron, de las que están de cara hacia el tren y todo lo demás, digamos, de la biblioteca. ¿Cuál fue el aliado y qué tan importante es para la piel del edificio en el momento en el que ustedes estaban diseñando? Bueno, el aliado en tema de ventanería, y perdón, creo que me faltó ponerlos a ellos también, fue Ventanar.
Ventanar hizo pues también un trabajo con un acompañamiento muy importante en el tema de los sellos acústicos. Esta piel, esta fachada que se ve aquí en esta imagen, perdón, me voy a volver aquí, la vemos un poco mejor. Toda esta altura, toda esta triple altura que tenemos acá, y lo mismo con estas ventanas, pues no se habrían logrado sin un acompañamiento apropiado de un especialista en ventanería que nos ayudó a entender cómo debería ser el tema de los tamaños de los perfiles, de los tamaños de los calibres de los vidrios. Por ejemplo, el hecho de que nosotros lo que hicimos fue levantar la ventanería para que el jardín se pudiera meter por debajo. Eso implicó unos apoyos y unos perfiles. La ventanería no está apoyada sobre el suelo, sino que está levantada. Eso implicó unos perfiles especiales que permitieran sostener todo el peso de casi 14 metros de altura que tiene esa fachada, y soportada por unos perfiles metálicos que están allá atrás, pero que quedaron tan bien puestos que casi no se sienten, que son elementos estructurales que no hacen parte de la ventanería, pero que se pusieron ahí y ahí están. Entonces fue muy importante el trabajo del aliado en el tema de ventanería, del acompañamiento para producir todas estas aperturas con los controles acústicos. En la instalación era muy importante que todos los polímeros que se inyectan dentro del perfil para que sellen perfectamente, eso fueron cosas que se hicieron en obra porque no podíamos traer un perfil inyectado. El perfil está inyectado, cuando se pega contra la pared no queda el sello. Entonces necesitábamos que se inyectara en obra para que hubiera adherencia entre esos dos elementos, y fue, pues por supuesto, muy importante. Además, aquí alrededor de la piel del edificio, aquí en este encuentro, es una rejilla de ventilación por donde también entra aire. Y también tiene todos los controles, pero no es una rejilla acústica. Esa es una rejilla solamente de ventilación. Entonces necesitamos que funcionara muy bien todo esto, con mucho cuidado, que no fuera a robarle protagonismo una cosa a la otra. Total. Entonces fue muy importante. Total. Miguel, dentro de la presentación nos mencionaste el tema de los costos, pero como muy superficialmente. ¿Qué tan importante fue en el momento del diseño y de la planeación del proyecto? Como nos decías, que además tuvieron muy corto tiempo para lograr el desarrollo desde el anteproyecto hasta tener el proyecto ya para construir. ¿Qué tan importante fue la carga de tener que tener esos dineros públicos o dineros estatales, y qué tanto importó en el desarrollo como tal? Bueno, fue importante, pero lo más importante, voy a decir esto, lo más importante es que desde el principio sabíamos cuánta plata podía conseguir el municipio. Y eso fue importante porque tuvimos un techo desde el principio. Ese techo, no me acuerdo exactamente los números, pero era un número alrededor de 24.000 millones de pesos. Es decir, el alcalde decía, puedo conseguirme 18.000, pero le dijimos, no llega. No va a llegar, necesitamos conseguir más plata. Entonces él dijo, puedo llegar a 28.000, a 24.000, creo, o algo así fue el número al que se llegó. Y fue importante tener eso desde el principio, porque desde el principio cada cosa que poníamos, sabíamos cuánto iba sumando en el presupuesto. Y lo podíamos ir mirando y podíamos ir evaluando y decir, esto sí, esto no, porque nos está costando. Y lo que nos pasa muchas veces a los arquitectos es que empezamos a diseñar sin saber para dónde vamos, y uno se enamora del proyecto y empieza a poner de todo, y cuando llega al final le toca peluquearlo y quitarle la mitad. Entonces aquí fue bien importante conocer desde el principio hasta dónde íbamos a llegar. Fue muy importante tener como aliado al equipo de presupuesto, casi que desde el tercer mes de diseño le estábamos entregando los anteproyectos para que él fuera calculando y fuera haciéndonos retroalimentación de cómo íbamos en temas de presupuesto y hasta dónde podíamos llegar. Eso fue bien valioso, y logramos tener el presupuesto casi a la par con los detalles constructivos, casi. Logramos terminar los detalles constructivos, hacer la última entrega, y el presupuestador se demoró más o menos 2 semanas más acabando de cerrar su presupuesto, porque habíamos venido avanzando muy bien con él y llegamos a un buen resultado. Mira que en todas las charlas que hemos tenido con aliados, diseñadores de construcción sostenible, hemos tenido con un aliado acerca de pues, la migración que estamos teniendo ahora hacia el BIM. Con todos ellos hemos llegado a la conclusión de que entre más pronto empiece a tener la relación entre el diseñador y los aliados, es decir, no solamente las empresas que van a proveerle los materiales, sino todos estos aliados, el diseñador bioclimático, el acústico y todos los demás, digamos que entre más temprano entren todos los demás, mejores son los resultados y más rápidos también, ¿no? Sí. Eso tiene una curva de aprendizaje compleja, porque los arquitectos estamos acostumbrados a empezar solos y después llegamos a repartir proyectos. Eso tiene una curva de aprendizaje compleja, porque empezar a incorporar a los técnicos desde el principio es empezar a ponerle, no sé si la expresión es correcta, pero es empezar a ponerle como talanqueras a la libertad en el diseño, y no nos gusta mucho, y hay que reconocerlo. No nos gusta que nos digan no se puede o por ahí no es. Entonces se necesita, por un lado, que el arquitecto tenga la mente suficientemente abierta para empezar a recibir retroalimentación muy temprano en el proyecto,
Cuando uno ya se mete en ese carril, pues ya la cosa fluye un poquito mejor, pero además también se necesita que los ingenieros y que los equipos técnicos estén un poquito más del lado del arquitecto en términos de entender que hay cosas que en el anteproyecto uno todavía está soñando y que todavía no las tiene aterrizadas. Entonces, dejar que un poquito fluya un poquito, eso a los ingenieros hasta el momento con los que hemos trabajado lo hemos logrado. Hay algunos que dicen, no, espérese porque es que eso me implica a mí un reproceso, pero pues sí, qué pena. Sí, es un reproceso, pero hace parte del ejercicio del diseño. Es una curva de aprendizaje y hay que hacerlo. Da buenos resultados. En este proyecto lo logramos y aquí todavía no trabajábamos con BIM, esto fue a punta de AutoCAD, pero se logró un proyecto interesante con esa relación desde el principio con los técnicos y es muy valioso. Vale, Miguel, para terminar, ya te quité 15 minutos más del tiempo, pero la verdad la charla ha estado muy interesante. Para terminar, me queda una pregunta que de hecho nos la hacen desde el público en este momento. Daniel Londoño pregunta que cuáles son los proyectos arquitectónicos que tienen en curso en este momento Konrad Brunner Arquitectos. Bueno, tenemos dos proyectos principales, tenemos varios, pero digamos que hay dos que son los más importantes, o tres. Uno es el Centro Cívico Universitario de la Universidad de los Andes. Ese fue un proyecto que se ganó con un concurso en el que participó Konrad Brunner, aliado con el arquitecto Cristiano Undurraga de Chile. Si se ubica en la Universidad de los Andes, donde quedaba la antigua estación de policía, y en la carrera primera, al lado del Parque de las Aguas, ahí por el eje ambiental, ahí esa manzana ya en este momento se está construyendo y ya se está asomando el edificio con una fachada en concreto que ha sido un trabajo muy bonito y que realmente vale la pena. Cuando estemos un poquito más avanzados, si nos invitan, estaremos felices de contarles. Ese es un proyecto, ese tiene dos fases, fase 1 que se está construyendo, la fase 2 está en etapa de diseño en este momento. Otro proyecto importante que tenemos son dos edificios pequeños con la Universidad del Rosario. En estos dos proyectos, un edificio de bienestar universitario, con aulas de música, gimnasio, zonas de juegos y un edificio para las facultades de profesores de matemáticas y medicina, que son como las oficinas donde se sientan los investigadores a trabajar con sus alumnos. Son más, le llamamos edificio administrativo, pero realmente es más un edificio de profesores para interactuar con los alumnos. Son esos dos proyectos. En este momento está en construcción también el Centro Administrativo Municipal de Chía. Es un proyecto que está en obra, es la nueva alcaldía de Chía con el edificio del Consejo y la sala de sesión del Consejo. Realmente es un proyecto muy interesante, de mucha importancia para el municipio de Chía, y ese proyecto nació porque el alcalde de entonces de Chía, que era el doctor Leonardo Donoso, vio el proyecto de Cajicá y le gustó lo que pasó en Cajicá y dijo, venga, yo quiero hacer lo mismo en mi municipio. Entonces hizo una gestión similar y en este momento se está construyendo. Esos son como los tres proyectos bandera que en este momento estamos desarrollando en la oficina, pues a la par de otros proyectos de un poco menor escala, como algunas casas, algunas intervenciones y edificios de vivienda que también estamos trabajando. Pues Miguel, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el equipo de arquitectos de Konrad Brunner. Me imagino que pues, obviamente ustedes al interior deben tener un montón de gente trabajando y generando estos proyectos que disfrutamos tanto nosotros. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a todos los que nos acompañaron y que se tomaron esta hora de tiempo para escuchar cómo desarrollamos este proyecto y pues estaríamos felices de volverlos a acompañar cuando nos inviten. Miguel, muchísimas gracias a todos los asistentes, muy bienvenidos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver esta y todas las charlas que hemos dado cuantas veces quieran. Miguel, muchísimas gracias, que estés bien. A ustedes, muchas gracias a todos. Chao. Una feliz tarde.